¿Están viendo aquí mi pantalla? ¿Me confirman? Ingeniero, sí, sí. Sí se ve, ya. Entonces la parte uno ya la han hecho, y la parte 2 supuestamente también ya la han hecho, pero veamos acá. ¿Qué se dice acá? Vamos a colocar aquí dos cosas. Colocamos esto, y vamos a colocar esto por acá. Mm, ¿Ya? Entonces, partamos porque al inicio ustedes ya tienen, un segundito, ustedes ya tienen ya un sistema desarrollado, ¿no? Mm, o sea, ustedes en su primer laboratorio ya tienen un esquema donde tienen ustedes una fuente de agua, ¿no? Que puede ser esta, y tienen una tubería principal, que bueno, que va a una válvula principal, vamos a llamarla esta, y por acá tienen una válvula secundaria, ¿no? ¿Sí? Ese es el esquema que todos más o menos tienen, ¿no? Entonces decimos, estimar la preenergía que se producirá desde el medidor de agua, vamos a asumir que este es el medidor de agua, o la entrada a su vivienda, hasta la válvula principal, ¿no? Entonces, quiero saber qué, pero vamos a ponerle acá, ¿les parece? M, que le voy a colocar acá 1, ya que le voy a poner 2, y acá le voy a poner 1', ¿no? Más o menos tienen ustedes este esquema, ¿no? Entonces, estimar la preenergía que se producirán desde el medidor de su vivienda hasta el valor principal. O sea, pérdida de energía desde el medidor hasta el valor principal, ¿no? Eso le estoy pidiendo, ¿no? Y verificar experimentalmente dichas pérdidas con medidores de presión y de caudal, ¿no? Primera parte, cálculo de pérdida entre el medidor y la salida. ¿Qué pregunta hay sobre eso? ¿Eso está claro para todos? Sí, ingeniero, está claro. Perfecto, perfecto, ¿no? Pérdida de energía, ¿no? Luego, verificar experimentalmente dichas pérdidas con mediciones de presión y caudal, ¿ok? ¿Ya? ¿Esa parte está clara? Sí, ingeniero. Ingeniero, hay una consulta. O sea, con las mediciones de caudal y presión que nosotros hagamos, obtendríamos ese valor de pérdidas, ¿no? Que sería el experimental. Claro, claro. Y de hecho, voy a colocarles el caso más sencillo, a ver, que se puede pensar, que no necesariamente esto, ¿ah? Pero un caso bien sencillo es que ustedes, y es el laboratorio que hacemos en la uni, ¿no? Tenemos aquí una tubería y aquí hay una fuente de agua. Solamente tenemos acá una especie de tanque. La uni es así, tenemos acá un tanque, tiene acá un nivel de agua dado, ¿no? Entonces, el agua sale de aquí y se conduce por acá y sale por acá. Pero tenemos ahí unos piezómetros. Tenemos piezómetros. Ustedes saben que es un piezómetro. El agua ingresa y llega hasta determinada altura, ¿no? Avanza por acá, llega a menos altura, ¿no? El piezómetro sirve para medir presión, ¿no? Entonces, en la uni hacemos lo mismo, ¿no?
nosotros medimos el caudal aquí, ¿no? Y conocemos estas alturas. Entonces nosotros vamos midiendo, ¿no? Hasta dónde llegó el agua aquí, hasta dónde llegó el agua aquí, hasta dónde llegó el agua aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle acá un nombre 1 y pongámosle 2, ¿no? Entonces, este descenso es equivalente a la pérdida de energía entre 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, así lo miden, ¿no? Aquí mides la pérdida de energía. Pero ¿cómo lo calculas? ¿Cómo calculas esta pérdida? Bueno, en este caso, si solamente hay fricción, lo pueden hacer con su fórmula, ¿no? F, L sobre D, B cuadrado sobre 2G. Entonces mides esta diferencia y esto acá lo contrastas con el resultado de tu cálculo, ¿no? En este caso, pues tú sabes el tipo de tubería, si es PVC, si es lo que sea, ¿no? Mides el caudal, ¿sí? Entonces puedes hallar esto, ¿no? Con el ábaco de Moody, ¿no? Esta longitud L es esta longitud que está acá, ¿no? D es el diámetro y B sale como caudal entre área, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos comparando una medición, perdón, un cálculo con una medición, ¿no? En su caso va a ser algo parecido, ¿no? Algo parecido, ¿no? Esta tubería larga es como si fuera esa tubería larga de M hasta 2, ¿no? Y este punto intermedio vendría a ser como como una de estas válvulas, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí obtener los datos para hacer los cálculos y para hacer los contrastes con las mediciones, ¿no? Que ustedes pueden tener. ¿Sí? ¿Esto está claro? Ingeniero, ahí las pérdidas tendrían que calcularse entre la válvula principal y secundaria. Bueno, acá estamos mencionando que las pérdidas se producen entre el medidor de agua de su vivienda hasta el valor principal, ¿no? Esta es la fuente de abastecimiento de su vivienda, ¿no? O sea, usted tiene este punto, ¿no? ¿Dónde ingresa el agua a su vivienda, ¿no? Entonces, desde ahí usted tiene una distancia hasta la válvula secundaria y hasta el principal, ¿no? Aquí estamos preguntando por la pérdida entre el medidor o en todo caso, en todo el tramo, ¿no? De M2. Eso es lo que estamos pidiendo aquí. Entonces necesitaríamos la lectura del medidor, ¿no? Puede La ayudarles la lectura del medidor, ¿no? Puede ayudarles eso, ¿no? Pero igual, ¿cuánto ingresa a su vivienda? Ustedes saben que es el caudal que sale por la válvula, ¿no? O sea, no es que tengas que medir el caudal aquí, ¿no? Porque si esto está cerrado y esto está abierto, tú sabes que lo que ingresa por el medidor es lo que sale por 2, ¿no? En términos de caudal, ¿cierto? Claro, ajá. ¿Ok? ¿Sí? Usted simplemente tiene que encontrarle la analogía, nada más. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ingeniero, pero para hallar esa medición experimental de la pérdida tendríamos que saber la presión también en el medidor, ¿o no? Sí, sí, probablemente, pero también podrías estimarla, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que corroboren aquello que ustedes puedan medir, ¿no? Si puedes medir acá, perfecto. Si no puedes medir, no lo puedes medir, pero tendrás alguna componente que sí puedas medirla y corroborarla. Esa es la idea. Cada caso es diferente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces no tenemos pregunta sobre esta parte 1. Para todos está claro. La parte 2, ¿tienen alguna pregunta? Ahí, ingeniero, sería el mismo procedimiento para el punto uno, solo que con la válvula secundaria abierta, nada más, Mm, ¿verdad? Así es. Sí, sí, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Esto abierto. Entonces, cuando esto está abierto, ¿qué va a pasar? Bueno, por acá va a llegar menos caudal,
aquí, o sea, el caudal que ingresa se va a repartir, pues, ¿no? Entre 2 y 1, ¿no? Entonces van a cambiar también aquí las pérdidas, ¿no? Que se van a producir en los tramos, ¿no? ¿Sí? Pero es lo mismo, solamente que por acá sale agua, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la parte 2? ¿Está claro? Ingeniero, disculpe, en la parte 2 se tendrá que hacer algunas iteraciones para calcularlo de forma teórica los caudales. Sí, probablemente hay que hacer iteraciones, ¿sí? Pero acuérdate que en la parte 2, la medición tú sí tienes, ¿no? ¿Cuánto viene por acá, no? ¿Cuánto viene por 2? ¿Cuánto sale por 1? Porque eso lo mides, ¿no? Tú mides, ¿no? Otra manera es que en tu cálculo, tú hagas tu cálculo, pero con los caudales que has medido, ¿no? Porque esos son los que se presentan, ¿no? O sea, no te pido que tú calcules cuánto sale por 2, cuánto sale por 1, ¿no? En realidad, el cálculo que te pido es sobre las pérdidas, ¿no? No pido que calcules los caudales, ¿no? Pido que calcules las pérdidas, ¿no? ¿Ok? Sí, ingeniero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional sobre la parte 2? Ok, pasemos a la parte 3, ¿no? Contrastar la presión que se presentaría en la válvula principal en un momento dado con la que se produciría debido al golpe de ariete, ¿no? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Ingeniero, cuando se refiere a la presión, en un momento dado, podría ser la presión que se tiene en uno y en el punto 2, o una presión que hemos ya calculado de una Claro, o lectura sea, anterior. tú, por ejemplo, estás ahí en tu casa y estás midiendo ahí el caudal, ¿cierto? Y puedes medir la presión en 2, ¿de acuerdo? En ese instante. Entonces yo te pregunto, a ver, para esa condición dada, ¿cuánto vale el golpe de ariete si tú cierras súbitamente esta válvula? Claro, y con las fórmulas que hemos visto, solamente lo estimo, nada más. No, pues no te pido que solamente lo estimes, ¿no? Te pido acá que también lo midas, ¿sí? Que midas ese golpe de ariete. ¿Cómo podrías medir ese golpe de ariete? ¿Cómo están midiendo presiones? Manómetro. Un manómetro, perfecto. ¿Y cómo tu manómetro te va a decir cuánto es tu golpe de ariete? Cuando hay una sobrepresión. Así es, excelente, ¿no? Entonces tú puedes medir esa sobrepresión, ¿cierto? Sí. Excelente. Entonces tú mediste para una situación dada la presión en 2. Bueno, no sé cómo lo habrán hecho ustedes, pero podría ser así, no sé cómo lo han hecho, ¿no? Esto es 2, esto viene por acá, esto viene por acá, y en teoría aquí está la salida, ¿no? Y acá hay una válvula, ¿no? Un caño, si ustedes quieren, ¿no? No sé cómo lo han hecho. El ciclo pasado, eh, varios jóvenes colocaron aquí, sacaron la válvula, si quieren, sacaron la válvula y colocaron aquí su manómetro, y acá conectaron la válvula otra vez. Entonces, cierras este caño, ¡pum! Súbitamente, ¿no? Y acá esta flechita de manómetro se mueve hasta un valor máximo, ¿cierto? Y ahí mides tú la presión en 2', ¿no? Uno es la presión en 2, normal, natural, y otra es la presión con cierre súbito de válvula, presión 2', ¿no? Entonces la diferencia es el golpe de ariete, ¿cierto? ¿Eso está claro? Entonces estoy pidiendo acá calcular y medir. De eso se trata este laboratorio, ¿no? Calcular y medir. Ya que todo el mundo ya en su primera parte ya diseñó sus equipos para medir presiones. Entonces puede medir golpe de ariete. ¿Esto está claro? Ingeniero, también se podría hacer mediciones, pero también a partir de la válvula secundaria. Bueno, acá pedimos la válvula principal. Sí, aquí está claro, ¿no? Contrastar la presión que se presentaría en la válvula principal
en un momento dado. Entonces, en la válvula principal, que es esta, ¿no? Yo mido presión, situación natural, y luego cierro la válvula súbitamente y mido golpe de ariete. Eso es. Quizás lo que tú me estás diciendo es otra cosa, no te entiendo bien. De repente tú me estás diciendo, esto está cerrado, 2 está cerrado, y tú mides en uno la presión natural y en uno mides el golpe de ariete, con el mismo procedimiento de 2. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, sino que como que al momento de cerrar dos, uno de repente va a experimentar variaciones de presiones. Pero 2 Y, está, uno está cerrado, acuérdate. Bueno, 1', ¿sí? 1' está cerrado, ¿cierto? O sea, 1' está cerrado, pum, el agua sale por 2, ¿sí? ya. Y de pronto cierra súbitamente 2 y se presenta el golpe de ariete. Eso es. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces está claro 3. ¿Y la parte 4? A ver, ¿qué dice la parte 4? Registrar la variación temporal de los caudales que se presentan en la válvula principal, o sea, en 2. O sea, registrar la variación temporal de caudales debido a la apertura súbita del válvula que controla el ingreso de agua a las viviendas, comparado con fórmulas, ¿no? Aquí que estamos diciendo, este es el ingreso, aquí está el válvula de salida, y está saliendo agua. Bueno, hemos visto con ustedes, cuando hemos visto flujo no permanente, 2 situaciones. Una abertura súbita de válvula, ¿sí? Y el otro caso fue cierre súbito de válvula, ¿cierto? El cierre súbito de válvula es el golpe de ariete, el paso 3. Pero la abertura súbita de válvula sería el paso 4, ¿no? Como ustedes hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú abres de súbito una válvula? Deben acordarse ustedes, desarrollamos una ecuación y todo, ¿no? Donde tenías acá cómo variaba la velocidad con el tiempo, ¿no? Y entonces esto iba subiendo hasta que tendía a uniformizarse, ¿no? Bueno, el caudal es lo mismo, lo multiplicas por el área y tienes caudal, ¿no? Entonces tenías acá una secuencia. Entonces acá, ¿qué le estamos diciendo? Tienes cerrado, ya imagínate que este medidor está cerrado. Entonces no ingresa nada de agua a tu casa, ¿no? Entonces, y esto está abierto, acá está abierto, pero está cerrado. Como aquí está cerrado, por acá no sale nada de agua, ¿no? Entonces, ahora, de súbito abre esto, de súbito. ¿Qué va a pasar? Ingresa agua por acá, pum, y poco a poco el caudal acá va subiendo. Entonces, como ustedes también han desarrollado procedimientos para medir caudales en la parte 1, ustedes simplemente lo que van a hacer es, bueno, caudal con el tiempo, ¿no? Entonces, van a registrar cómo se incrementa esto hasta uniformizarse, ¿no? Abriendo de súbito la válvula. Entonces, de aquí tienen esto. Y esto lo van a contrastar con con la fórmula que hemos visto en clase, pues, ¿no? Que justamente les permite hallar esto, pero esto lo multiplicas por el caudal, por el área y ya tienes esta curva, ¿no? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, no hay preguntas, entonces todo está claro. Bien, entonces jóvenes, bueno, esto es justamente la aclaración de alguna duda que podrían haber tenido, ¿sí? Como ven, son cosas que ustedes ya conocen y eso es eso sería en todo caso estas aclaraciones con respecto a esta parte del laboratorio. ¿Ok? Bien, entonces si no tengo más preguntas, pasaríamos a la clase del día de hoy. Ya miren, yo he tratado de subir a la hora virtual la clase del día de hoy, pero no se puede. Parece que no está funcionando, ¿no? ¿Ustedes han ingresado al aula virtual? ¿Han podido? No, no se puede, ingeniero. No No se puede, funciona ¿no? bien. Ya, bueno, algún problema debe haber. Bueno, igual yo les he enviado por el chat del Zoom, les he enviado esta clase, ¿no? Ya deben tenerla ustedes ahí. Ya, entonces voy a
voy a trabajar con eso, ¿ya? Apenas se restaure el aula virtual, pues lo subo ahí y también el respectivo video. Ok, jóvenes. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Ah, disculpen, antes de eso, déjenme pasar lista. Ya, a ver, Anticona, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Atencio, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Balcázar, Presente, ingeniero. Barrios, Benítez, Barrios presente, ingeniero. Benítez presente, ingeniero. Buenas tardes. ok, Berrocal, Barrocal presente, ingeniero. Buenas tardes. bien, Cano, Cano presente, ingeniero. Buenas tardes. Capcha, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Castillo, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Córdoba, Cueva, De la Cruz, De la Cruz presente, ingeniero. Felipe, Hilario, Guamán, Guanaco, Presente, ingeniero. Lazo, Presente, ingeniero. Luis, Malco, Maraví, Presente, ingeniero. Martínez, Presente, ingeniero. Mejía, Presente, ingeniero. Mitma, Pariona, Pariano presente, ingeniero. Buenas tardes. Pino, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ponce, Presente, ingeniero. Porras, Quispe Leguía, Presente, ingeniero. Quispe Quinto, Presente, ingeniero. Rojas Cueva, Presente, ingeniero. Rojas Guaroto, Presente, ingeniero. Segovia, Ticona, Valdivia, Presente, ingeniero. Vázquez, Ventura, Vilches, Wilcamango. Ingeniero, Vilches presente. Ya, gracias. A ver, tenemos en el chat. Tenemos acá a Luis. Tenemos acá a Guamán Natividad. Bien. Ingeniero. Sí, dígame. Buenas tardes. Bueno, en vista de que varios han tenido alguna duda con respecto al laboratorio, algunos todavía tal vez no han realizado su laboratorio del todo. ¿No podía dar unos días más para poder entregarlo? No, no puedo dar días más porque ya todo está ya cronometrado. La siguiente semana tenemos nuestra siguiente práctica y la sustentación de este laboratorio es el día miércoles, ¿no? Entonces no se puede un día más. Ahora, por otra parte, si ustedes han visto, en realidad, si ustedes tienen ya sus aparatos, sus métodos de medición de el primer laboratorio, ¿no? Esto es simplemente medir, ¿no? Eso no le va a tomar más de 2 horas, ¿no? Si lo hacen coordinadamente, ¿no? Entonces, de acá hasta el miércoles, bueno, hasta mañana en la noche tiene tiempo suficiente para hacer eso, ¿no? Entonces no podemos dar más tiempo, ¿no? Y aparte que esto está colgado de hace bastante tiempo, ¿no? Entonces tienen que desarrollarlo tal como está con las fechas. ¿Sí? Por favor. Ingeniero, disculpe. La hora de entrega, ¿a qué hora sería? Porque en el aula, en el CCFIG aparece a las 8. ¿No parece qué? O sea, aparece la fecha, o sea, la hora máxima hasta las 8. No, yo la puse la semana pasada, la puse hasta las 11, me parece. 11 de la noche.
Entonces, sí, 11 de la noche sería, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo está el valor virtual mañana, ¿no? Espero que esté bien, ¿no? Y si no está bien, pues lo envían al correo, ¿no? Pero yo, por favor, trato de no abrir nada que llegue al correo, porque el tema, y disculpen ustedes, pero a todo pasa que entran virus, ¿no? En cambio, en el aula virtual, les explico, no sé si ustedes lo saben, ¿no? Cuando ustedes suben sus trabajos y exámenes al aula virtual, lo que el profesor ve es una especie de imagen, no es el archivo, uno no baja el archivo, ¿no? Entonces son las medidas que tenemos para evitar ese tema de los virus, ¿no? Ustedes saben, ahora hay unos virus bastante peligrosos, ¿no? Que están tomando el control de su máquina, los encriptan sus archivos. Entonces por eso es que yo no estoy recibiendo archivos por correo, ¿ok? Por eso trabajo en el aula virtual. Entonces, el aula virtual va a recibir trabajos mañana hasta las 11 de la noche. ¿Ok? Bien. Ok, Leo, jóvenes. una consulta más. Entonces, Sí, dígame. entonces el día miércoles sería su sustentación del lago. Sí, el miércoles ¿O es la cómo? sustentación, sí. Igual que el miércoles pasado, ¿no? Ustedes sustentaron su primer laboratorio. Claro, ahí. Ok, está bien, ingeniero. Es el mismo esquema. Es el mismo esquema, ¿no? Presenta su trabajo y el miércoles sustenta. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bien. ¿Listo? ¿Algún punto más? Bien. Entonces vamos a empezar, jóvenes. A ver, jóvenes. Entonces vamos a empezar con el tema de análisis de transiciones. Fíjense, este análisis de transiciones es una primera parte que nos va a introducir al análisis de flujo no permanente, no uniforme, perdón, flujo no uniforme. Hasta el momento todo lo que hemos estudiado es flujo uniforme. Recuerden ustedes, la ecuación de Manning, ¿qué cosa hace? ¿No? Le calcula un tirante en un canal, ¿no? Entonces supone que ese tirante es constante a todo lo largo del canal, ¿no? Flujo uniforme ese es el supuesto, ¿no? Pero sabemos que eso no es necesariamente cierto en todos los casos, ¿no? En un caso real, cuando ustedes tienen singularidades en el canal, los tirantes no se mantienen uniformes. Entonces vamos a empezar a estudiar eso, ¿no? Eso nos va a tomar esta semana y la próxima, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bien. Entonces, empecemos con el tema de análisis de transiciones. A ver, antes de hablar cualquier cosa, miren, en la imagen que ustedes ven en la parte de abajo, ¿qué cosa ven ahí? Ven ustedes un canal, ¿sí? Donde entra un flujo. Y entonces aquí tienen ustedes una grada en el fondo, ¿no? Una grada en el fondo, ¿no? Una protuberancia en el fondo, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasa con el agua? ¿Cómo será el perfil del agua aquí debido a esa grada? ¿Qué opinan ustedes? El tirante aumenta, ingeniero. El tirante aumenta, ¿no? Pareciera que eso es lo que pueda pasar, ¿no? A ver, ok, sí, de acuerdo. Ese es justo lo que quiero que visualicemos, qué es lo que pretendemos hacer, ¿no? Que quiero saber cómo va a variar el tirante debido a esta grada. Y acá les pongo otro problemita. Y este caso es una vista en planta.
Tienen ustedes aquí un canal con ancho B1, pero fíjense ustedes, aquí tienen un estrechamiento. ¿Sí? Tengo acá, lateralmente el ancho se estrecha a B2 y luego otra vez recupera a B1. ¿Qué creen que pase con el nivel del agua aquí? Descienda. Ok. Bueno, todavía no leo la respuesta, ¿ok? Pero eso es lo que quiero que ustedes tengan claro aquí, ¿no? Pretendemos poder encontrar una técnica que me sirva para poder predecir qué va a pasar. ¿Va a subir, va a bajar? ¿Se va a mantener constante? De eso se trata esta clase, ¿ok? Ahora, para poder hacer este análisis, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar aquí el concepto de energía específica, ¿sí? Energía específica, que ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan? Energía específica es la suma del tirante más la carga de velocidad, ¿sí? Suponiendo que el Z es cero, ¿no? Es como si tuviéramos como el nivel de referencia, el nivel del fondo, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que la energía específica es cero. Y otra condición que vamos a suponer es que vamos a suponer el caso en que esos obstáculos, ¿sí? ya sea esta grada, ¿sí? O sea este estrechamiento, son obstáculos que producen una pérdida de energía despreciable. ¿Ok? Vamos a suponer inicialmente que la pérdida de energía es despreciable. O sea, cuando hablemos de una grada, hablaremos de una grada que se produce gradualmente, ¿no? Poco a poco, paulatinamente. No es brusca, no es súbita, ¿no? E igual aquí, ¿no? Esto se va produciendo gradualmente, ¿no? Entonces vamos a hacer ese supuesto, ¿ya? Para facilitar el análisis. O sea, por un lado vamos a utilizar el concepto de energía específica y por otro lado vamos a suponer que las pérdidas son despreciables. ¿Ok? Ok. Entonces pasemos a nuestro siguiente análisis. Vamos a estudiar el caso particular de las gradas. ¿Ok? Y vamos a suponernos una situación. Vamos a suponer que estamos en flujo subcrítico. ¿Sí? Ya conocemos el flujo subcrítico, ¿no? Tirantes mayores que el tirante crítico. ¿Sí? Ya lo conocemos. Y número de frutos menores que 1. Número de frutos menor que 1. ¿Sí? Ese es el flujo subcrítico. Entonces vamos a analizar esta situación en particular. Empecemos con esta figura. Bueno, es la misma figura que ya les mostré. Entonces vamos a suponer que agua hacia arriba de la grada, o sea, aquí, tenemos una energía específica dada. ¿Sí? Sabemos que esa energía específica, ¿sí? Sabemos que esa energía específica, digamos, es la suma de un tirante, ¿no? O sea, yo tengo acá un tirante y tengo aquí una carga de velocidad, ¿no? Tengo acá un B cuadrado sobre 2G. Entonces la suma de esos términos es lo que conocemos como energía específica. Entonces, esto es la energía específica que tenemos acá. Y ahora vamos a suponer que las pérdidas de energía a lo largo de este recorrido son despreciables. ¿Ok? Si son despreciables, vamos a suponer que la línea de energía, ¿ok? La línea de energía es constante. ¿Ok? La energía. O sea, bueno, aquí hay que tener cuidado de una cosa, ¿no? Una cosa es la energía específica y otra cosa es la energía total. Esta es la línea de energía total. ¿No? La energía total. ¿Okay? Y esta es la energía específica. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Si la línea de energía total es constante, ¿no? ¿Qué creen que pase aquí, en la grada? A ver. ¿Qué pasa con la energía? La energía total se mantiene a ese nivel, ¿no? ¿Y qué pasa con la energía específica? Bueno, la energía específica decíamos que se medía
que se medía con respecto al lecho, ¿no? Aquí el lecho está acá. En cambio, aquí el lecho está aquí, ¿no? Entonces aquí... me van a disculpar que esto salga chueco, ¿eh? Pero bueno. Esto es la energía específica. E', porque la energía específica se mide con respecto al fondo, ¿ya? El fondo está aquí. Entonces, de E a E', la energía específica ha disminuido. Pero fíjense, la energía específica se mide con respecto al lecho, ¿no? El nivel de energía sí se mantiene constante, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué tenemos acá? Que desde una posición, podríamos llamar posición 1, a una posición 2, ¿sí? La energía específica ha disminuido, ¿no? Entonces yo quiero saber esto de qué manera se asocia con cómo se va a comportar el tirante del agua o el nivel del agua. Entonces para eso vamos a usar la figura de abajo. Esta figura de abajo ustedes la conocen, lo analicemos la semana pasada. Es la relación entre tirante y energía específica, ¿sí? Y decíamos que esta tenía dos zonas, ¿no? Una zona por encima de la condición de mínima energía, ¿no? Aquí era la mínima energía, ¿se acuerdan ustedes? Y lo que estaba por encima era el flujo subcrítico, o el río también. Y lo que estaba por debajo era el flujo supercrítico, o torrente, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. En principio estamos suponiendo que esto aquí el flujo subcrítico. Y entonces estamos viendo el caso de que un flujo pasa de una condición de una energía específica dada a otra condición con menor energía específica. Pero todo es flujo subcrítico. Entonces, si vamos aquí a esta figura, si estamos en flujo subcrítico, fíjense, podríamos decir que el caso inicial, 1, es este que está acá, fíjense, E. A ver, tengo una energía específica dada E, ¿sí? Y esa energía específica dada E, trazo una vertical, intersecto acá, y me produce acá un tirante Y, que vendría a ser el que está acá. Pero ahora se ha producido un descenso de energía específica, ¿no? Entonces ahora tengo una energía específica más pequeña, ¿no? Bueno, si yo extiendo esto que está acá un poquito para abajo, yo puedo decir que aquí tengo un E', que va desde acá hasta acá. Todo esto es E'. Entonces la energía específica de E bajó a E'. Y el que baje de E a E' significa que el tirante baja de Y a Y', ¿no? Entonces, aquí voy a tener un tirante que va a ser más pequeño que este Y, ¿no? Bueno, ¿cuán pequeño? No lo sé, pero simplemente es más pequeño. Tengo acá un tirante Y'. Entonces, si usted... un segundito. Entonces, jóvenes, si acá teníamos este nivel de agua, y ahora tengo un tirante más pequeño, entonces lo que va a pasar con el nivel del agua es que va a descender. ¿Sí? Va a descender. Y luego, fíjense, de Y' se va a pasar luego otra vez a una situación donde no hay grada. Entonces acá el tirante va a tender al tirante original, ¿no? Entonces voy a tener acá una cosa como esta. En otras palabras, señores, lo que estamos viendo es que esta grada
si estamos en flujo subcrítico, va a dar lugar a un descenso en el nivel del agua. ¿Sí? Y luego a una subida. Esto es lo que me está diciendo esta figura y esto es lo que muestra esta gráfica. Entonces acá se produce, dado que para todos está claro que el caudal, ¿no? El caudal en 1 es igual al caudal en 2, ¿cierto? Y yo sé que Q1 igual a Q2, ¿no? Y yo sé que el caudal 1 es velocidad 1 por área 1. Y sé que el caudal 2 es velocidad 2 por área en 2, ¿no? Entonces de acá yo puedo decir que la velocidad en 2 va a ser igual a la velocidad en 1 por A2 entre A1, ¿no? Pero sabemos que esta área en 2 va a ser un área más pequeña. A ver, eso está bien. B1, B2 por A2, entonces B2 es igual a B1. Ah, esto está mal, disculpe. Esto es A1 entre A2. Claro. Entonces, este factor A1 sobre A2 es un factor mayor que 1. Por lo tanto, la velocidad en 2 se va a incrementar. Por lo tanto, se va a producir una aceleración del flujo. ¿Ok? Entonces, fíjense, con conceptos de energía específica, estamos llegando a la conclusión que el nivel del agua se va a reducir debido a la presencia de una grada positiva. ¿Eso está claro, señores? ¿Alguien tiene una pregunta sobre lo que hemos hecho? Ingeniero, eso es considerando que la línea de energía se mantiene constante, ¿no? Así es. Dado que hay poca pendiente y todo eso, ¿no? Es poca pendiente, esta grada es gradual, ¿no? O sea, tiene una inclinación, no es una cosa abrupta. Claro. ¿Sí? Una cosa de ese tipo sí ocasionaría pérdida de energía, ¿no? Sí, es bajo este supuesto. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? Ingeniero, y para el otro tipo de flujo, el supercrítico, Supercrítico, interesante, interesante. ¿Qué cree usted que pase en supercrítico? en ese caso sí aumentaría el tirante, ¿no? Porque una disminución de energía llevaría a eso, ¿no? Ok, a ver. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. A ver. Este es para caso supercrítico. Flujo supercrítico. Tirante menor que crítico, FRUT mayor que 1, ¿no? Entonces, bajo el mismo esquema, ¿no? Entonces, yo tengo acá igual una energía total constante, suponiendo que no hay pérdida de energías. Tengo aquí, pues, un tirante, una carga de velocidad. Oh, me disculpa, ¿qué pasó acá? Ay, todavía no. No funciona. Claro, estamos en supercrítico. A ver, rápidamente. Tener una pregunta. Sí, dígame. ¿Esas estructuras son las que se utilizan en los canales para evitar la sedimentación? Para evitar. No. No. Vamos a llegar al concepto de barraje más adelante. En todo caso, las gradas pueden utilizarse para captar. Para captar. Pero voy a hablar de eso en un momento, ¿ya?
A ver, acá tenemos la energía total, que vendría a ser esto. Y tengo acá el tirante. Y tengo acá la carga de velocidad. Entonces, ahora estamos en flujo supercrítico. Y entonces paso de una energía E a una energía I'. Y bueno, es lo que tengo acá, ¿no? Paso de E a una energía más pequeña, pero en flujo supercrítico, o torrente, ¿no? O sea, el E' es esto, ¿no? Claro, esto me indica que voy a pasar en todo caso de un tirante Y más pequeño a un tirante Y' más grande, ¿no? Por lo tanto, acá voy a tener un tirante más grande. Un tirante Y más grande. Que me va a dar lugar a que mi nivel de agua que estaba por acá va a subir. Luego va a bajar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí, pues. O sea, en flujo supercrítico, una grada positiva va a dar lugar a una elevación de nivel de lecho. ¿Ok? ¿Está claro esto? Y ahora, para redondear esto, lo que hemos visto aquí a la izquierda es eso, ¿no? Que en flujo subcrítico, con borde rígido, o fondo fijo en todo caso, en flujo subcrítico la grada positiva es una depresión. Y en supercrítico la grada positiva es una sobrelevación. Ahora, yo les hablé también ya hace un par de clases, cuando hablábamos sobre la rugosidad, ¿no? El coeficiente de Manning. Decíamos que en el fondo de los ríos, del lecho arenoso, se presentan formas de fondo, ¿no? Hay ondulaciones en el lecho. Entonces, fíjense, si estuviéramos en un flujo subcrítico, lo que ustedes van a ver es que las sobreelevaciones en el fondo originan depresiones superficiales, ¿sí? O sea, es como si ustedes vieran que la superficie está ondulada. Claro, ustedes están fuera del río, están en una orilla, pero ven que la superficie se ondula. Entonces, ¿a qué se debe esa ondulación? Bueno, aquí tienen una posible explicación, ¿no? A que en el fondo tienen ustedes también formas de fondo, ¿no? Que producen estas depresiones superficiales. Esto es si el flujo es subcrítico. Si el flujo fuera supercrítico, también van a ver ustedes estas ondulaciones, pero en ese caso, la ondulación, la sobreelevación de la ondulación va a coincidir con la sobreelevación del fondo. ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una aplicación de estos conceptos a entender algo sobre la mecánica del comportamiento de los ríos. ¿Ok? Bien. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, este es el flujo no uniforme, ¿verdad? Claro, mira, flujo no uniforme significa que los tirantes varían. Entonces aquí está claro, pues, que este tirante de acá, porque este chueco esto, está variando longitudinalmente, ¿no? Igual acá, ¿no? Es una introducción al flujo no uniforme. ¿Ok? Podríamos llamar esto una especie de análisis cualitativo del flujo no uniforme. Sí, dígame. Ingeniero, ¿y esa grada no supone una pérdida de energía debido tal vez a la fricción del material? Sí, o sea, depende de qué tan abrupta sea la grada, ¿no? Si la grada es muy abrupta, tienes una pérdida de energía. Pero más que una pérdida por fricción, es una pérdida localizada, local, ¿no? Por singularidad. Es muy parecido a lo que vimos, si te acuerdas, en tuberías, ¿no? En tuberías tenías pérdidas por fricción, ¿sí? Que era a lo largo de la tubería, y pérdidas localizadas debido a válvulas, debido a una contracción brusca, ¿no?
Entonces aquí es similar, ¿no? Acá tendrías pérdidas localizadas, ¿no? Por un cambio abrupto en la sección. Pero ¿Ok? para el análisis no se ha considerado eso, sino una No, energía constante, ¿verdad? claro, hemos supuesto que estas gradas se producen gradualmente, ¿no? ¿Ok? No es no es una esquina así abrupta que esté ocasionando esto. ¿Ok? Claro, en el caso que tú tuvieras una grada abrupta, entonces vas a tener dos efectos, ¿no? El efecto de la pérdida, pero también hay un efecto de energía específica, ¿no? Pero por el momento, el caso sencillo que estamos analizando es considerando que no hay pérdida de energía. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, sigamos ahora. Sigamos un poquito más. Ahora veamos el caso de las contracciones. ¿Ya? El caso de las contracciones. En el caso de las contracciones, podríamos hacer un análisis similar, pero no igual. ¿Ok? Claro, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber cómo va a variar también el nivel del agua debido a la contracción, ¿no? O sea, origina que desciende, que sube. Eso es lo que queremos saber aquí. A ver, un segundito. Ya. Para hacer ese análisis, vamos a considerar algunas cosas. Ya, vamos a poner algunas cositas. Vamos a hacer una especie de corte longitudinal, ¿sí? Lo dibujamos acá. Entonces, en ese corte longitudinal, que es del fondo, ¿sí? Tenemos aguas arriba, en la sección 1, tenemos, digamos, un tirante dado. Un tirante Y, es el inicial. Bueno, y tenemos también una carga de velocidad. Llamemos acá B cuadrado sobre 2G. Puedo llamarlo Y1 en todo caso, Y1 y acá B1, ¿no? ¿Por qué? Porque corresponden a la sección 1. Entonces, claro, esto nos conduce a una energía específica E. ¿Ok? Vamos a hacer un supuesto similar que en el caso anterior. Supongamos que esta contracción sea gradual, ¿sí? No es abrupta. Entonces vamos a despreciar las pérdidas de energía. Y si hacemos eso, la línea de energía sería una línea de energía también constante. ¿Sí? Es una línea de energía constante. Entonces, en la sección 2, mira, aquí no hay grada, aquí el fondo podrían considerar inclusive que eso también es horizontal, ¿no? Entonces, en la sección 2, yo puedo suponer que tengo ahí una energía en 2. Pero esa energía en 2 es igual que la energía en 1, ¿no? Porque el fondo es horizontal, ¿sí? O de baja pendiente, y la línea de energía también es también horizontal, porque no hay pérdida de energía. Entonces, E1 es igual a E2, en términos de energía específica. Ok. Ahora, en este caso vamos a hacer uso de este gráfico que está acá. Estos gráficos son los mismos que hemos trabajado, solo que aquí estamos colocando algunos casos adicionales. A ver, vamos a suponer que para la sección 1 tenemos un caudal específico Q1, ¿no? Ese caudal específico Q1, solamente para acordarnos, vendría a ser el caudal total Q, ¿sí? Entre el ancho B1. ¿Está bien? Ese es el caudal específico Q1. Y fíjense, aquí en 2 tengo un caudal específico Q2. Y ese caudal específico Q2
vendría a ser el caudal total entre el ancho B2. ¿Sí? Fíjense, está claro que esos caudales específicos no son iguales, ¿no? Porque el ancho en 2 es más pequeño que en 1. Por lo tanto, este B2 va a ser más pequeño que 1 y eso va a originar que este Q2 sea más grande que Q1, ¿no? Porque el caudal específico físicamente es el caudal que se transporta por unidad de ancho, ¿no? Entonces, si aquí tengo un menor ancho, aquí habrá mayor caudal específico. Muy bien. Entonces tengo Q1 y tengo Q2, y tengo que Q2 es mayor que Q1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros graficamos hicimos esta curva, ¿no? Nosotros hacíamos un supuesto, ¿no? Que esta curva es una relación entre el tirante y la energía específica, pero para una condición dada, ¿no? En este caso, es para un caudal específico dado, para un Q1 dado, ¿ok? O sea, esta curva es válida para un caudal específico dado, ¿ok? Bueno, ustedes, si quieren, recuerden, esto salió así, ¿no? Energía específica es Y más B cuadrado sobre 2G, ¿no? Perdón, y ese B era Q entre área, ¿no? Y el área era un B por Y al cuadrado sobre 2G, ¿no? ¿Ok? Y esto, bueno, voy a pasar por acá, disculpen. Es un Y más un caudal específico, voy a llamarlo así, entre Y cuadrado sobre 2G. ¿No? Esta es la energía específica, ¿no? Entonces, es básicamente la relación entre E y Y asumiendo un caudal específico dado. Esa es la curva que ustedes ven acá, ¿no? Una curva cualquiera es así, pues, ¿no? Y E y da esta relación. Pero, ¿qué pasa si este caudal específico cambia? Porque esta curva es válida para un caudal específico dado. Si el caudal específico varía, entonces lo que se van a producir son curvas, bueno, el término no es paralelas, ¿no? Pero serían curvas semejantes, pero movidas, ¿no? Entonces, lo que van a ver es que en la medida que el Q crece, ¿sí? La curva va moviéndose hacia la derecha. Entonces, ¿qué ven acá? En esta figura ven lo siguiente. Esta es la curva para el Q1 y este Q2 esta curva es la curva para el Q2, siendo Q2 más grande que Q1. Y un Q3 mayor que Q2 estaría para acá a la derecha, ¿no? O sea, se cumple esta relación. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros teníamos acá una situación inicial con un caudal específico Q1 y con una energía específica E1. Vamos a llamarla acá energía específica E1. ¿Ok? Entonces, esta energía específica E1, si estamos en flujo subcrítico, porque este es el caso, flujo subcrítico, ¿ya? Si yo trazo una vertical y lo intersecto aquí con la curva Q1, me produce un tirante Y1. ¿Ok? Es E1 con Y1. Pero al pasar el flujo de 1 a 2, el caudal específico ha subido. Por lo tanto, en esta zona, la curva ya es otra. La curva vendría a ser la curva 2. Entonces, pero la energía específica se ha mantenido constante, ¿no? Tal como estamos viendo aquí. Entonces,
Si yo ahora con la misma energía específica, ahora intersecto a la curva 2, me produce acá un tirante Y2. Y ese Y2 es más pequeño que el Y1. Por lo tanto, de acuerdo a este análisis, aquí voy a tener un tirante Y2 menor, ¿no? Y ese tirante Y2 menor, lo que me va a dar lugar es justamente a un descenso de esa curva, ¿no? Y luego de eso, cuando el flujo se expande otra vez, la curva sube otra vez. Y entonces esto es lo que va a suceder cuando yo tenga una contracción, ¿no? Voy a tener un descenso si es que estoy en flujo subcrítico. ¿Eso está claro para todos? Ya. Y para el flujo supercrítico, el procedimiento es similar, solo que ahora yo estoy en la zona inferior, ¿no? Y entonces en la zona inferior, ¿no? En esta zona inferior, otra vez, si yo tengo aquí una energía específica E1 acompañada con un tirante Y1, suponiendo que la energía específica, o que la energía, perdón, se mantiene constante, y de hecho en 2 voy a tener igual también, la misma energía específica. Si yo ingreso a esta figura con E1, E1 me da un tirante Y1, ¿no? Pero cuando paso a 2, donde ahora es válida esta otra curva, voy a tener ahora un tirante Y2. Por lo tanto, se va a producir a un incremento del tirante, ¿no? Ahora voy a tirar un tirante Y2. ¿Okay? Y eso me va a dar lugar a una subida de tirante, ¿no? Entonces, en flujo supercrítico, esta contracción da lugar a una sobreelevación del agua. ¿Ok? ¿Está claro, señores? Ingeniero, Sí. ¿habría una posibilidad que se dé las condiciones críticas tanto para gradas y contracciones? Las condiciones críticas. A ver, ¿a qué se refiere? O sea, a la energía mínima, ¿no? En esas. Claro, sería un caso particular, ¿no? Pero o lo vas a tener en uno o en dos, ¿no? Pero no al mismo tiempo, ¿no? No sería muy probable que se produzca el flujo crítico tanto en uno como en dos, ¿no? Es más, lo que uno espera es que probablemente en dos se produzca el flujo crítico, ¿no? Pero no, sería muy raro encontrar que en la 2 se produzca al mismo tiempo el flujo crítico, ¿no? Sería un caso muy, muy especial, ¿no? Pero igual vamos a ver algo de eso también un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces miren, jóvenes, esto que hemos visto es básicamente un análisis cualitativo, ¿no? Es cualitativo, no hemos hecho ningún cálculo, ¿no? No hemos pretendido hacer ningún cálculo porque en principio son variables todas literales, ¿no? No tengo números.
Pero si quisiera hacer cálculos, ya la pregunta ya no sería, pues, ¿el nivel del agua descenderá o no descenderá, no? Más bien la pregunta sería, ¿a cuánto descenderá el tirante, no? ¿Cuál será el valor del tirante? ¿Cuál será el valor de la velocidad, no? Entonces ya entraríamos a un análisis más cuantitativo, ¿no? Em, sin embargo, en un análisis real estas cosas van acompañadas. Ambas me sirven, ¿no? Porque yo podría hacer un análisis cuantitativo, fíjense, y bueno, de repente me sale una ecuación de segundo grado, donde yo tengo dos respuestas, y tengo un Y2, pues, que es más grande que Y1 y otro es menor que el Y1. ¿A quién le creo? Bueno, tendría que creerle a aquel que me dé lo que se espera mediante un análisis cualitativo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer tanto la técnica cualitativa, que es la que acabamos de ver, como la técnica cuantitativa. Si yo les pediría hacer un cálculo cuantitativo, em, ¿qué cosa podrían utilizar? ¿Cuáles serían sus herramientas matemáticas o físicas para resolver este problema? Bueno, tendrían básicamente dos. Uno, la ecuación de energía, ¿sí? Y dos, la ecuación de continuidad, ¿no? Que Q1 es igual a Q2. ¿Ok? Herramientas que ya conocen ustedes. Entonces, yo quisiera ahora plantearles un ejercicio, ¿sí? Donde van a usar ambas herramientas, una herramienta cualitativa como cuantitativa. ¿Qué tenemos? A ver, un canal rectangular de 4 metros de ancho, lo están viendo aquí en planta, ¿sí? Que transporta un caudal de 10 metros cúbicos por segundo a una profundidad de 2.5 metros, que está en perfil, ¿no? Entonces, existe una grada positiva de 20 centímetros en el fondo. Y se asume que no existen pérdidas en la transición, no hay pérdidas, ¿no? Entonces, se pregunta determinar cuál es la profundidad del flujo sobre la grada. ¿Cuál será el tirante acá sobre la grada, no? Suponer que el régimen del flujo de agua hacia arriba se mantendrá sobre la grada, ¿no? O sea, el régimen de flujo que tengas acá se va a mantener aquí. Vamos a hacer ese supuesto. Entonces, a ver, jóvenes, me gustaría que con lo que hemos visto, tratemos de resolver este ejercicio. Este es un problema donde vamos a aplicar tanto técnica cualitativa como cuantitativa, ¿ya? Ambas cosas. Por favor, invertamos unos minutos y de ahí lo resolvemos, ¿ya? Gracias.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguien hizo este ejercicio? ¿Lo planteó? Queremos saber la profundidad del flujo aquí, ¿no? ¿Cuál es el tirante? ¿Alguien lo hizo? Sería el tirante en esta sección 2.29, ingeniero. 2.29. Ok. ¿Alguien más lo hizo? Sí, ingeniero, también me sale ese valor. Ok. A ver, veamos. Claro, en este caso tenemos valores. O sea, este problema se tiene que resolver cuantitativamente, ¿no? Entonces queremos saber cuál es el tirante en la zona estrechada. Vamos a suponer que esta es la sección 1. Vamos a llamar la sección 1 y esto vamos a llamar la sección 2. Bueno, aquí estamos mencionando que las pérdidas son despreciables. Entonces, si trabajamos en términos de energía total, ¿ya? La energía total en 1. Bueno, en estricto la ecuación de energía es así, ¿no? Energía total en 1 es igual a energía total en 2 más la pérdida de energía entre 1 y 2, ¿no? Pero en este caso, vamos a suponer que esta pérdida de energía es despreciable, por lo tanto es 0. Entonces, a ver, energía total en 1. Vamos a suponer un nivel de referencia que va a pasar por el fondo aquí. Ustedes saben que el nivel de referencia es horizontal, ¿no? Estamos suponiendo que el fondo es aproximadamente horizontal, que no hay negro pendiente. Entonces, este es mi nivel de referencia. Entonces, con respecto a este nivel de referencia, usted sabe que la energía total es la suma de un Z más un tirante más una carga de velocidad. Y la energía en 2 es también un Z más un tirante más una carga de velocidad. Entonces, en este caso, si este es el nivel de referencia, este Z pues sería 0, ¿no? ¿Ok? Tendríamos acá un tirante en 1, que ya vamos viendo que sería igual a 250, ¿no? Tendríamos aquí una carga de velocidad de 1 cuadrado sobre 2G. Z2 vendría a ser punto 20, ¿no? Es la elevación del fondo con respecto al nivel de referencia, ¿no? Entonces ese Z2 también es conocido. El tirante en 2 justamente sería mi incógnita, ¿no? Y tendría aquí una velocidad en 2 cuadrado sobre 2G, ¿no? O sea, se reduce esta expresión a esto, solo que aquí hay algunos términos que conocemos y hay términos que no conocemos. Antes de reemplazar los términos conocidos, veamos, a ver, el tirante es conocido, ¿de acuerdo? La velocidad en 1, en realidad no es un dato, pero sin embargo es algo que se puede calcular, ¿no? Porque velocidad es caudal entre área, ¿no? Entonces sabemos que velocidad en 1 es caudal entre área. Y el área, si es rectangular, sería B por Y1, ¿no? Entonces, si el caudal es 10 y el ancho es 4 y el tirante en 1 es 250, entonces esa velocidad en 1 sería 1 metro por segundo, ¿no? Entonces, si esto es alfa, en alfa tendríamos que el tirante en 1 es 250, la velocidad en 1 es 1 cuadrado
sobre 2G, o sea, 19.62. Z2 es 0.20. Y2 es mi incógnita. Y esa velocidad en 2 sería también el caudal entre un área, ¿no? Entonces, esa velocidad en 2 vendría a ser el caudal, que sería 10. Y entre el área, que sería igual la base, que es 4, por Y2. Todo esto igual al cuadrado. Y todo dividido entre 2G, ¿no? Entonces, como vemos, aquí tengo una ecuación con una incógnita, ¿no? Sin embargo, fíjate, aquí voy a tener una solución con más de una respuesta, ¿no? A ver, no sé, ¿podrías resolverlo? ¿Cuáles son las respuestas que tenemos al resolver esta ecuación? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué le sale? Ingeniero, serían 229 y 0.4 metros. Ya, 2,29 metros es una solución y el otro es 0.4. 0.4. Sí. Ok. Sí, está bien. O sea, alguien me ha escrito acá por el chat. 0.4. Bueno, creo que está incompleto esta respuesta que me han enviado. A ver, supongamos que estas son las dos respuestas matemáticas, ¿no? De la ecuación. Entonces, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé cuál de estas respuestas es la correcta? Sería de acuerdo al tipo de régimen, ingeniero, que se analizó. Ok, claro. Claro, ¿no? Entonces, me interesa saber en qué régimen estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, en la sección 1, ¿cuál es el número de Fruit? Fruit en 1. Bueno, sabemos que Fruit es B1 entre raíz de G por Y1, ¿no? Sería 0.2, ingeniero. Claro, yo tengo la B1 que es 1 metro por segundo y tengo el tirante 1 que es 2.5, ¿no? Entonces, yo tengo ahí 1 entre raíz de 981 por 2.5, ¿no? Y esto me dice que sale, ¿cuánto? 0.2. 0.2, ¿no? Claro, entonces tengo acá un flujo subcrítico, ¿no? Subcrítico. Ahora, un dato que aquí me dan es suponer que el régimen de flujo de agua hacia arriba se mantendrá sobre la grada. O sea, me están diciendo que si aquí es subcrítico, acá también tiene que ser subcrítico. ¿Sí? ¿Cuál de estos dos me da un tirante subcrítico?
A ver, una manera sería calcular el número de Fruit para estos dos valores, ¿no? Podría hacerlo. Pero de repente un poquito más rápido que eso sería calcular el tirante crítico, ¿no? El tirante crítico, ustedes saben que es raíz cúbica de Q cuadrado sobre G. Y esto es raíz cúbica. El caudal específico es 10 sobre el ancho, ¿no? Cuadrado sobre 9,81, ¿no? Entonces, esto me sale 0,86. ¿Cierto? Entonces, claro, directamente ya yo comparo, pues, ¿no? Este tirante 229 es mayor que el Y crítico, entonces sabemos que eso es flujo subcrítico, ¿no? Esta solución va a ser Fruit menor que 1, pueden calcular si quieren, ¿no? En cambio el tirante es menor que el Y crítico. Entonces esto me va a dar lugar a un flujo supercrítico, ¿no? Entonces, claro, acá la solución es esta, pues. 229. ¿Ok? Entonces, esta sería la manera de resolver este ejercicio y se está satisfaciendo también acá lo que esperamos cualitativamente, ¿no? Porque nosotros habíamos visto que cualitativamente una grada positiva da lugar a una depresión en la superficie, ¿no? Y esto es justamente, fíjense lo que estamos teniendo aquí, ¿no? Grada positiva da lugar a una depresión, ¿sí? De hecho, ambas respuestas, ¿no? Dan lugar a una depresión. Sin embargo, la condición de que el régimen se mantiene es la que determina que esta sea la respuesta, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Entonces, si yo lo quiero dibujar, sería así, ¿no? Donde aquí tengo un tirante de 2,29 metros. Si se dan cuenta, señores, lo que hemos hecho es ya un cálculo de flujo no uniforme, ¿sí? O sea, hemos calculado pues cómo varía el tirante longitudinalmente, ¿no? Obviamente en una situación simplificada todavía, porque miren, estamos considerando que no hay pérdida de energía, ¿sí? En el caso común hay pérdida de energía, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar también luego, ¿no? Pero en este caso simplificado, sencillo, vamos viendo, ¿no? Ya estamos haciendo un cálculo de flujo no uniforme, ¿no? Usualmente el cálculo de flujo no uniforme involucra a la ecuación de energía, ¿sí? Vamos a ver, lo que siempre que ustedes calculen el flujo no uniforme van a utilizar la ecuación de energía. Es una herramienta que siempre se usa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Bien. Y ahora, este ejercicio se lo dejo para ustedes, ¿sí? Pero por favor resuélvanlo, háganlo. Acuérdense que nuestra práctica es la siguiente semana, ¿ya? La quinta práctica es el próximo miércoles. O sea, estos temas que estamos tratando van a entrar, ¿no? Hasta lo que hagamos el lunes de la siguiente semana, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso ligeramente diferente. Tengo un canal rectangular también, pero que en planta, fíjense, el ancho se reduce de 4 a 3 metros. El ancho se reduce. Y el fondo, fíjense, en perfil el fondo sube en 25 centímetros. Miren, o sea, tenemos tanto una contracción y una grada positiva. Tenemos dos cosas a la vez. Entonces, aquí el dato es que la superficie del agua desciende en 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, con eso se pide calcular el caudal. Primero el caudal, saber qué caudal pasa por acá. Ahora, el dato que también va a tener es que la línea de energía igual se mantiene constante. ¿Sí? Va a suponer que no hay pérdida de energía. ¿Okay? Y luego, la parte B es, ¿cuál es el máximo valor de la grada para que circule el mismo
caudal sin alterar la línea de energía. Es interesante. O sea, miren, porque podría suceder que ahora que tu grada sea un poco más alta, ¿no? Ya no 25, o sea, más 30, 40, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto podría subir esta grada? ¿Cuál sería lo máximo que puede subir? ¿Sí? Para transportar el mismo caudal, pero sin alterar la línea de energía. ¿Sí? Esa es la parte B. Y en ese caso calcula cuánto sería la depresión, ¿no? Si va a variar o no. Entonces, por favor, planteen este ejercicio. Si tienen ustedes alguna pregunta, háganlo, ¿ya? Pero esto ya complementaría lo que haríamos el día de mañana, ¿no? El día de mañana ya vamos a empezar formalmente con el estudio de flujo no uniforme, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer el día de mañana. Pero para eso, esto debe estar claro. ¿Ok? Mis jóvenes, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, la clase la dejaremos aquí, ¿ya? Y continuamos mañana. Ingeniero. Sí, dígame. Disculpe que le vuelva a hacer la pregunta. Bueno, no lo hice. Sobre el laboratorio, sobre Sí. el punto 1, nos piden calcular las pérdidas experimental y luego compararlo con una teórica. El experimental es el que tengo dudas de cómo podríamos obtenerlo, porque el teórico podemos hacerlo con medición del caudal y luego con la tubería y las conexiones, ¿no? Los codos, que existan. Pero el Podría ser, experimental... Ujú. podría ser probablemente, inspírese en esto, fíjense, inspírese en esto. No le voy a decir exactamente cómo lo va a hacer, pero puede inspirarse en esto, ¿no? Por ejemplo, entre 1 y 2, ¿cómo sabe usted cuánto ha descendido la energía? Bajando, viendo cómo baja esta línea del agua, ¿no? ¿Sí? O en todo caso, como diciendo la presión. ¿Sí? Aquí, y esto usted lo puede contrastar con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo llega usted a esta analogía acá? ¿Cómo puede usted medir esto? ¿Sí? Aquí. Usted ya sabe cómo medir presiones, ¿cierto? El primer laboratorio justamente consistió en eso, ¿no? En medir presiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podría tratar de llevar esto acá? ¿No? Si puede hacerlo. ¿Ok? Ahí está un poquito lo que se quiere ver, cómo lo plantearían ustedes. Esa es la idea, ¿no? Queremos ver cómo lo plantearían ustedes. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Gracias. Ok. Mis jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta luego.